Cuando vives en la frontera, la gente camina a través de ti, el viento te roba la voz, eres una burra, un buey, un chivo expiatorio, precursora de una nueva raza, mitad y mitad, tanto mujer como hombre, ninguno de los dos. Vivir en la frontera significa poner chile en el borscht, comer tortillas de maíz enteras, hablar mexicano en Texas con acento de Brooklyn, ser detenida por la policía de migraciones en los puestos de la frontera. Piensa en mí como Shiva, con un cuerpo de muchos brazos y piernas, con un pie en la tierra color café, otro en lo blanco, otro en la sociedad heterosexual, otro en el mundo gay, otro en el mundo de los hombres, de las mujeres, un brazo en la clase obrera, los mundos socialistas y ocultos. Gloria Anzaldúa. Feminismos latinoamericanos, recorridos, acciones, epistemologías, narrado y leído por sus autoras. Compromiso político y acciones académicas, pistas para embarcar en investigaciones feministas. Autora Jimena de Garay Hernández, psicóloga social, actualmente investigadora en psicología social en Brasil. Justamente lo que propongo es una serie de pistas para pensar otras formas de hacer investigación. Porque tradicionalmente la ciencia, a pesar de que decía que era neutra y objetiva, la verdad es que tenía un compromiso con la desigualdad de género, porque acababa privilegiando a ciertos grupos de sujetos que eran de hecho los productores de conocimiento, que eran hombres blancos del norte global, heterosexuales, burgueses. Entonces yo propongo, claro, no es una propuesta solo mía, sino pienso con una serie de autoras y de autores, cuáles serían las pistas feministas para pensar otra forma de hacer investigación. La primera pista sería justamente asumir que tenemos un compromiso político. Entonces tenemos un compromiso con la igualdad de género, con las pautas feministas, y a pesar de que vamos a tener todo el cuidado y el rigor académico, nuestro objetivo justamente es contribuir con esa lucha. Esa sería la primera pista. La segunda sería el tema. ¿Qué tema vamos a elegir como objeto de nuestra investigación? ¿Qué temas han estado ocultos? ¿Qué preguntas no se han hecho en esta forma tradicional de hacer ciencia? Esa sería la segunda. La tercera sería quién vamos a llamar como referencias. Generalmente también los clásicos acaban siendo también pertenecientes a ese grupo muy reducido de personas. Entonces siempre hacer el esfuerzo de decir que sobre este tema, qué mujeres han escrito, qué han dicho, qué personas de países del sur global, qué personas indígenas, qué personas negras, qué homosexuales o lesbianas. Esa sería una tercera pista. La cuarta sería quiénes van a ser nuestros sujetos o participantes de la investigación. Eso también es toda una discusión, si se puede, por ejemplo, hacer investigación feminista con hombres, si se puede un hombre hacer una investigación feminista. Lo importante es justamente, si tenemos en mente que el compromiso político es con la igualdad de género, el abordaje ya va a ser distinto. Y en ese abordaje siempre es muy importante pensar quiénes somos nosotras y nosotros en ese campo de investigación, qué relación tenemos con esas personas, ¿no? Entonces, eso cuenta género, claro, pero también raza, también origen, también orientación sexual. Entonces, si tenemos eso en mente y sabemos y asumimos que nuestra relación con las personas va a ser distinta y ponemos eso en papel también, eso será muy importante. La siguiente pista serían los métodos. ¿Qué métodos vamos a utilizar para llegar y producir ese conocimiento? Entonces hay que ser creativos, hay que ser flexibles, creativos y creativas, flexibles, hay que pensar qué otras disciplinas proponen métodos, pensar, por ejemplo, estamos trabajando con niñas y niños, cómo vamos a pensar esos procedimientos para producir conocimiento. La siguiente pista sería la ética, no cómo estamos nosotros y nosotras teniendo un impacto en ese campo y con esas participantes y esos participantes. Entonces eso va mucho más allá de pensar documentos que garanticen sigilo o anonimato, también pensar cómo cuando nos vamos, cómo estamos dejando ese campo, cómo nuestra relación va a producir ciertos impactos. Entonces, tener esa cuestión ética siempre en mente. Y la última sería cómo que esos resultados después van a regresar a ese campo. Porque una crítica que se ha hecho mucho y que muchos movimientos sociales han pensado, incluyendo los feminismos, es que muchas veces la academia llega al campo, toma los resultados y nunca regresa. Entonces aquí es importante cómo le vamos a devolver esos resultados a esas personas. Si estamos produciendo aparte de nuestros textos académicos materiales para los movimientos sociales o para los gobiernos, para pensar otro tipo de políticas públicas. Entonces siempre pensar otros lenguajes, otra forma de devolver esos conocimientos.
Y la última sería siempre tener la autocrítica en mente, ¿no? Siempre pensar de qué forma estamos impactando, siempre pensar qué nos falta o qué podríamos mejorar. Y para eso es importantísimo tener un diálogo tanto con nuestro equipo de investigación como con los movimientos sociales, con otras personas dentro de la academia y con las propias personas con las que estamos investigando. Y sobre todo eso, buscar formas de emancipación para las mujeres y de igualdad de género. Cruces entre estética decolonial y crítica de arte feminista, en busca de claves de lectura y un hacer reflexivo. Autora Sofía Gabriela Menoyo. Licenciada en Escultura, hace doctorado en Antropología y es becaria CECIT del doctorado. Integra el equipo de investigaciones del área de feminismos, género y sexualidades del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de Córdoba. En el ensayo me propongo retomar los desafíos del giro decolonial, pensando los cruces entre estética decolonial y la crítica de arte feminista, entendiendo que tales intersecciones se encuentran y allí podemos pensar las claves para las lecturas críticas de lo que es la teoría del arte y la práctica artística. Una intensa necesidad de reflexionar sobre esa matriz colonial que construye las ficciones de modernidad eurocentrada sobre las que se erige la tradición artística y la cultura hegemónica. Ello en la imperiosa necesidad de pensar y de encontrarnos en el hacer, en el saber hacer de nuestras propias prácticas artísticas. En estas intersecciones surge finalmente una propuesta, que es la propuesta que quiero compartir, la propuesta de pensar la opción de una estética decolonial feminista, una propuesta que osadamente invito a que construyamos entre todos. Pensar la relación entre teoría estética decolonial y crítica de arte feminista nos obliga a pensar las marcas de la colonialidad en el mundo del arte, o más aún, en el mundo de lo sensible. Y aquí está la clave, porque nos obliga a pensar cuánto hay de la matriz del poder colonial en la sensibilidad humana, o en eso que nos han dicho que es la sensibilidad humana. Porque si el arte y la sensibilidad, lo bello y lo sublime, ha sido una mirada siempre eurocentrada, masculina, heterosexual, desde un varón de clase media burgués, entonces todo aquello que no responde a esa norma, de alguna forma, queda por fuera de la sensibilidad, del mundo de lo sensible. Aunque formada en la Academia de Arte, siempre fue para mí ese lugar un lugar de incomodidad. Creo que fue a partir de esa incomodidad en la que me propuse pensar, o a partir de esa incomodidad en la que pude reflexionar cuáles eran las cuestiones o las cosas que me hacían sentir incómodas. La incomodidad siempre produce una búsqueda que es a la vez un desplazamiento. Es parte de lo que ha sido mi recorrido, es parte de lo que me llevó al feminismo y es parte de lo que me llevó a la teoría decolonial. Pensar la teoría estética decolonial nos obliga a pensar las distancias entre el arte considerado con mayúscula, el arte de los grandes maestros y de los grandes pensadores y genios de la pintura, esos que aparecen en las grandes pinacotecas y en los museos de arte moderno, y pensar ese arte en relación al arte popular, a la artesanía. Cómo se construyen estas jerarquías, cómo se distribuye lo que corresponde al mundo del arte, al mundo de lo sublime, al mundo del genio creador y aquello que corresponde a nuestras prácticas cotidianas y nuestro hacer y que forma parte de nuestra cultura. Allí, no solamente la matriz de poder colonial que genera la distancia colonial y que genera esa matriz de desigualdad y jerarquización, con otros componentes que tienen que ver con la idea de un arte que es novedoso, un arte que siempre es actual, en contraposición de un arte que es rupestre, incivilizado, construyen estas jerarquías que de alguna forma se transforman las condiciones de alteridad para pensar aquello que es arte y aquello que no es arte. En este sentido, la búsqueda de decir la experiencia diferente, esa que difiere del sujeto hegemónico, masculino, heterosexual, blanco, burgués, católico y europeo, la necesidad de sentirse y sentirme, incluida en el enunciado, y la legitimidad de narrar la propia experiencia de mundo, de estar en el mundo, y la propia visión de mundo, es lo que aprendí del feminismo y es lo que aprendí de la experiencia colonial.
Y para nombrarnos y narrar la propia visión de mundo, necesitamos reconocernos en nuestra historia y reconstruir nuestras propias genealogías. La teoría decolonial nos invita a eso, a reconstruir nuestras propias genealogías, y entonces ello nos implica reconocernos en una historia de resistencia al genocidio indígena, a la esclavitud, a la violencia de la colonización, a la negación de nuestra cultura, a la inferiorización de nuestras capacidades, de nuestros conocimientos, al mestizaje forzado, a la radicalización y a la objetualización de nuestros cuerpos. Reflexionar sobre la colonialidad en el arte y pensar la estética decolonial nos implica pensar esa alteridad que se construyó a partir de la colonialización. Entonces, al igual que el feminismo, el proyecto decolonial se construye desde la exterioridad relativa que provoca la condición de ser las cosificadas y las clasificadas, las expulsadas de la historia, las consideradas por pura naturaleza, antes que humanas, juzgadas, incompetentes para gozar de lo bello o temblar ante lo sublime. Desde esa exterioridad producida por la subalternidad, la racionalidad, la racialidad y la esclavitud, la construcción de género, desde esa exterioridad, pensar la subversión y el cuestionamiento a la norma. El proyecto de estética decolonial feminista retoma las propuestas de colonial de liberarse de la estética que reduce su concepción de arte al arte occidental, a sus estatutos que le dan legitimidad y a su ontología que la origina. A ese modelo de arte de grandes maestros, bajo la racionalidad de la modernidad, bajo la modalidad de obra de arte producidas por sujeto moderno masculino, capaz de poseer el don de la creatividad, avalada por la enorme maquinaria teórica y el discurso institucional, esa concepción de estética es la que caracterizamos como moderna, colonial y occidental. Esa que, como plantea Gómez, al apropiarse del concepto de arte, de la producción artística, la comunidad de productores y el público de arte, la estética moderna colonizó la aestesis, es decir, el mundo de lo sensible. La propuesta de liberarnos, liberar esa aestesis de su colonialidad, implicaría un campo de acción fuera y dentro del mundo del arte, que se proponga, como dice la crítica de arte feminista, no extender el estatuto de arte, sino de desmontar las categorías de valoración, los sistemas de clasificación y sus ontologías, para que a la vez revele los prejuicios y las insuficiencias, reformule las cuestiones que hagan posible un mundo donde quepan muchos mundos, que haga posible la experiencia y la convivencia de todos esos otros mundos que existen y cohabitan hoy. Epistemologías vivas. Poner el cuerpo frente al despojo racional del mandato heteropatriarcal. Autora María Laura Sarmiento. Doctora en Arquitectura e investigadora del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Yo les voy a contar una historia personal de cómo llegué hasta acá. Hasta acá significa, estar transitando la epistemología feminista, y un poco el recorrido ha sido un camino. Este camino lo divido en 3 partes, en 3 momentos, como la vida misma, que implica una gestación, un nacimiento y un posparto que nos toma la vida entera. Entonces, les voy a relatar un poquito, muy breve, cómo ha sido el camino recorrido. Gestación, epistemologías vivas. Cada uno se completa en sus saberes teóricos y prácticos a partir de las trayectorias singulares de cada uno y una. Con los vínculos, los paisajes, nos arraigamos a nuestros paisajes, a nuestra gente, a todos esos detalles mínimos que parecen superficiales y que nos llenan la vida de significados y que influyen profundamente en nuestras decisiones. Acerca del conocer. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Con cuáles cuidados? Esta realidad compartida, cuando nos acercamos a los territorios, los conocemos, nos enamoramos, empezamos a transitarlos, nos abre la sensibilidad a esos paisajes, a esos territorios, que esa sensibilidad nos hace brotar preguntas necesarias. Nuevamente, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Con cuáles cuidados? Son preguntas que están en consonancia con las gentes, con los territorios. No son preguntas que son traídas del más allá o con mandatos ajenos, sino que nacen de los mismos lugares donde nuestros pies apoyan, caminan, son afectados. En este camino, la propuesta es descolonizar nuestra sensibilidad, con una sensibilidad abierta, empática, es decir, retomar de nuevo nuestra conciencia histórica que viene aferrada en nuestro cuerpo, situarnos, integrarnos, saber dónde estamos, con quién estamos, quiénes son. Entonces, de esta manera vamos construyendo una pedagogía del sentir, que va construyendo a su vez un vínculo estético.
la importancia de las tramas, los cuerpos, esta sensibilidad política. El mandato heteropatriarcal lo que hace es enajenarnos de esto. Y entonces con una abstracción, una razón venida de vaya a saber dónde, nos quiere convencer de cosas que nosotros no elegimos. Esta sensibilidad descolonizada nos arraiga a un lugar, a varios lugares, a gente, a paisajes, que no son cualquiera, son esa gente, ese paisaje. Y es importante conocer dónde estamos, con qué saberes articulamos, qué conocimiento vamos a construir, a crear, a co-crear con esos paisajes, esos territorios, esa gente. Otra herramienta en este tránsito, en este recorrido, ha sido transmutar las broncas y desarmar la comodidad. Siguiendo la lógica de este mandato heteropatriarcal, encaminar las que nos hace enojar cuando una se saca las lentes y empieza a sentir, empieza el cuerpo a vibrar con esos territorios, ya no es todo lo mismo. Entonces, tenemos broncas, tenemos rabia, y entonces, ¿qué hacemos con eso? La propuesta es justamente dirigir esa rabia y esa bronca hacia algo creativo, hacia algo transformador, hacia propuestas, hacia justamente que nuestra creatividad sea la que luche la batalla. Esa es nuestra herramienta. A su vez, la vivencia. ¿Qué rol ocupa la vivencia? ¿Para qué nos sirve? Bien, la vivencia nos da la herramienta y la posibilidad de un aprendizaje afectado. Con cada idea, cada momento, cada tiempo, nos propone condiciones, límites, que son lo que son. Son materiales y están ahí. Entonces, lejos de tomarlos como algo peyorativo, algo que no nos va a gustar, incorporarlo y pensar o incluir esa información a nuestro aprendizaje. Los condicionantes, los límites, hacen que podamos ser realistas y eso juega a nuestro favor. Por otra parte, tener en claro nuestro horizonte ético y político. ¿De qué se trata esto? Bien, la propia vida como proyecto colectivo. No estamos solos ni solas, sino que nuestra vida está inserta, está plantada al modo de árbol, acá hay varios, con otros y otras, y los paisajes, y los territorios, y la gente, y la comunidad, y la historia, y un montón de pequeñas historias. Entonces, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué nos espera? Nuestro devenir, nuestra historia. Ese es el desafío, poder compartirnos en un proyecto común, colectivo. Otro punto importante es el reconocimiento. ¿Por qué es importante el reconocimiento? Porque se trata de la dignidad. Es un punto que es relacional. Nos abre a los otros y otras. Nos abre a poder escuchar la diferencia, poder ver. Nos abre a la mirada consciente de percibir y sabernos percibidas y percibidos. Otro punto que es el más taquillero, quizás más conocido, es la coherencia, que implica que lo personal es político. Vivir con el cuerpo encendido, vital, consciente, hace que tengamos las vidas integradas, nos hace sensibles, y eso, lejos de ser nuevamente algo malo, es una inteligencia que hay que aprender a vivirla. Otro puntito es la gratitud, que es un sentido que muchas veces se deja por fuera, pero la gratitud implica el darse, la amistad. Sin gratitud no es posible la amistad. Y cuando caminamos los territorios, los paisajes, cuando estamos haciendo conocimiento, cuando estamos construyendo saberes con otros y otras, la amistad es necesaria. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad de una profundidad diferente. Y así encontramos la amistad política, estas alianzas que nos aumentan nuestra potencia. Entonces, esta condición de ser amigos, amigas, nos dispone con la posibilidad abierta, con el horizonte abierto, y está bueno aprovecharlo. Otra cosa que va bien de la mano con el desafío y un poco la transgresión, es la transgresión creativa, ética. ¿Cómo? Sí, crear algo distinto a lo establecido, no aceptar la norma como es, porque eso es lo que debe ser, sino buscar la alternativa posible que le luche a esa norma, que le luche a ese mandato, que le luche a ese establecido, y crear, actuar. Otra característica, otro desafío, es la mutancia. La mutancia es justamente la vitalidad, la posibilidad de cambiar, la flexibilidad. Esta flexibilidad, esta vitalidad nos contiene, nos anima, nos mezcla, nos hace imperfectas. Eso nos completa, crea puentes, crea lazos.
la flexibilidad es algo que se construye a lo largo de toda la vida y está bueno ponerlo como punto de valor. Y por último, y no menos importantes quizás, son los acuerdos consensuados. A mí me gusta la palabra acuerdo porque viene del latín accordare. A es una cuestión de proximidad, el prefijo, y cor cordis, corazón. Entonces, unir corazones. Se necesitan los acuerdos para el hacer, para el actuar, para la acción, para la transformación. Esos acuerdos son las herramientas para los conflictos, porque lejos de anularlos o invisibilizarlos, tenemos que habitar los conflictos y generar acuerdos. Y así, a partir de estas reflexiones sensibles que nos dan pertinencia al espacio y a nuestro tiempo que habitamos, nuestra época, nos potencia, nos da el poder de hacer, nos da el poder de crear, nos hace poderosas. Y entonces, ¿qué podemos? ¿Qué podemos con nosotras? ¿Qué podemos con otros y otras? ¿Qué podemos con nuestro horizonte? ¿Qué podemos? Pregúntense ustedes. Y entonces, desde este pequeño camino recorrido en tiempo y espacio, el qué podemos lo he encontrado en poner el cuerpo. Nuevamente, poner el cuerpo frente al mandato racional heteropatriarcal. ¿Por qué? Porque esa es la ubicuidad, la pertinencia y la vitalidad que hace que despertemos, que estemos integradas, que seamos completas e incompletas. Y entonces así vino el nacimiento, el brote feminista. ¿Cómo? Con una declaración de principios. ¿Cuáles los propios? ¿En qué consisten? Bueno, que atraviesan y se mezclan de un modo cercano y vincular a las realidades en que vivo. Soy una sujeta mezclada, afectada, que construye vínculos con los territorios, las gentes, conmigo misma. Y así, el posparto es una invitación. Es la invitación a la transversalidad femenina de poder hacernos un glosario de qué cosas cambiaríamos, qué cosas nos molestan, qué palabras hacen sentido y necesitan ser transformados. Bien, el glosario de transversalidad feminista es una invitación a recuperar las claves profanadas para armar, crear, reconstruir, imaginar territorios vitales. Y con esto termino. Recuperar nuestra libertad de ser, de hacer, de conocer, de saber, de contagiarnos saberes, contagiarnos paisajes, contagiarnos vínculos, formas, maneras de hacer. Y así, la propuesta es practicar la libertad, con el arte de hacerse las preguntas necesarias, desde el cuerpo, desde el sentir, sensibilidad descolonizada, estando ahí, en el presente, mirando el pasado, mirando el futuro, sin desconocernos, incluyendo. Desobturar lo dicho, lo aprendido, lo enquistado, lanzarnos a un camino de vínculos, de paisajes que nos animen a la libertad. El reloj capitalista atenta contra la vida, mujeres, cuidados y usos del tiempo. Autora Gabriela Bart-Wigdor. Doctora en Estudios de Género, investigadora en el marco del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y es docente en la Facultad de Sociales de Córdoba. Bueno, los estudios de género y el movimiento feminista en general, pero principalmente el feminismo latinoamericano, se viene haciendo una serie de preguntas acerca de diferentes problemáticas que afectan a las mujeres y a los sujetos feminizados en general. En el capitalismo que llamamos heteropatriarcal, y llamamos heteropatriarcal con ese apellido porque ese es un sistema capitalista que se sostiene sobre ciertas condiciones o elementos, entre los cuales la familia mononuclear, la heteronormatividad son una de ellas, y eso implica que la sociedad toma como pilar las familias constituidas por mujer, varón e hijos, así como la heterosexualidad se vuelve un mandato, mujer que desea varón, varón que desea mujer. ¿Y por qué el sistema necesita de estos elementos y de estos condicionamientos, así como del mandato de maternidad? Porque es la base de funcionamiento del sistema capitalista. Es decir, el sistema capitalista como orden económico, no solamente en términos sociales y culturales, no puede sostenerse si no es a través de la reproducción de la fuerza de trabajo por parte de las mujeres
así como las tareas del cuidado que realizan las sujetas feminizadas en general. Hablo de travestis, transgénero y todas las sexualidades disidentes. Sin ese trabajo que el capitalismo llama tareas realizadas por amor, por empatía, por un supuesto instinto maternal o de cuidado que tendríamos las mujeres, en realidad tienen que ver con estos mandatos de género que hacen que las tareas del cuidado, como por ejemplo la atención de los adultos y adultas mayores, el cuidado de los hijos, el hecho de tener que realizar todas las tareas domésticas en la casa, lo que llamamos reposición de la fuerza de trabajo, lo realizan las mujeres y no los varones. Para arrojar una cifra, para que tengan una apropiación de lo que es a nivel latinoamericano y particularmente en Argentina, por cada 30 mujeres, solo un hombre baña o realiza alguna tarea doméstica en el hogar. Por cada 15 mujeres, solo un hombre hace los deberes con sus hijos o sus hijas. Las mujeres dedican, que además en esto de que hablamos las doble o triple jornadas laborales, esta medición está realizada con mujeres que trabajan también en el mundo asalariado. De esas mujeres, de cada una de ellas realizan 6 horas diarias en el cuidado de sus hijos e hijas y solo los hombres 3 horas. El trabajo doméstico lo realizan el 86.7% de las mujeres en Argentina. Es decir, que estamos hablando de desigualdades, realmente brechas enormes entre hombres y mujeres en lo que tiene que ver con estas supuestas tareas del amor o tareas del cuidado. Como dice Kate Millett, mientras las mujeres cuidábamos, los hombres hacían la guerra y ocupaban la política. Por eso es que ella dice que el amor de alguna manera se ha transformado en el opio de las mujeres, porque no nos permite ver que todas estas tareas diarias que realizamos son trabajo y debe ser trabajo asalariado y rentado por parte del Estado, para que las mujeres dispongamos de mayor tiempo. Hay que pensar que el tiempo también es un recurso y un bien que el sistema capitalista se apropia, ¿no es cierto? Se nos expropia a las mujeres del tiempo de ocio, de recreación, del tiempo del descanso, que particularmente ese tiempo es el principal para poder pensar, reflexionar y poder pensar sobre una misma. Y detrás de esto, como señalan los feminismos decoloniales y latinoamericanos, está la filosofía occidental y eurocéntrica, ¿no? Que nos enseña todo el tiempo a estar pensando en el futuro, a proyectarnos hacia adelante, en esta famosa o célebre frase que todas reproducimos de ya va a haber tiempo para eso, estoy trabajando en condiciones de explotación porque más adelante voy a hacer tal cosa, ¿no? La vida siempre empieza después. Entonces lo que vienen a plantear los feminismos campesinos, indígenas, latinoamericanos, es que el tiempo es hoy. Es ahora, es lo que estás viviendo en este momento. Por lo tanto, dejar de proyectarse y tratar de vivir bien, vivir mejor, hoy en día. Y ese discurso también es un discurso anticapitalista, porque es pensar que vivir bien o vivir mejor no tiene que ver con adquirir mayores bienes, consumir más, adquirir más títulos, esa carrera constante que nos obliga el capitalismo, donde todo el tiempo estamos haciendo más, pero todo el tiempo somos más pobres de tiempo, más pobres de afecto, más pobres de tiempo de recreación, de juego. Entonces el buen vivir tiene que ver con eso, con poder pensarnos como parte de la naturaleza, ¿no? Como parte del paisaje, como una especie más de los animales. Es salir de estas ideas racionalistas de que el ser humana es solo razón y es solo producción, para pensar que la vida está compuesta de otros elementos y que si no empezamos a integrarlos, básicamente la vamos a destruir, como es lo que venimos haciendo en este orden, que es ecocida, que es especista, que es epistemicida y que se mantiene en base a la explotación de nosotras, de nuestro trabajo no pago. Para cerrar, quería dejarles una frase, en realidad es un fragmento de una disertación de Pepe Mujica, ex militante Tupamaru del Uruguay y expresidente del Uruguay, que en una disertación para los jóvenes y pensando en el buen vivir, plantea como pensamiento futuro lo siguiente: la vida se te escapa, minuto a minuto, y no puedes ir al supermercado a comprar la vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. Si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza e intentaste transmitirle a las nuevas generaciones ese sueño, tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas o en los mares. La esperanza humana que se va realizando en las nuevas generaciones. Nada vale más que la vida. Luchen por la felicidad que no se compra en el supermercado. La felicidad es darle contenido a la vida y no dejar que te la roben. Pero no hay recetas. Está en la conciencia de cada uno y una de nosotros y nosotras cómo poder vivir bien esa vida. Y está también en lo colectivo. Por eso, uno de los pilares de la socioeconomía feminista es pelear por tener más tiempo. Y tener tiempo implica redistribuir las tareas del cuidado, las tareas que realizamos a diario en triples o dobles jornadas y darnos cuenta que el amor pasa por otro lado y no por entregar nuestra fuerza de trabajo, nuestra energía día a día sin reconocimiento y sin remuneración. La lucha entonces es por la redistribución y por el reconocimiento.
Estadísticas de género en México. Evolución en la producción de información, 2007-2017. Autora Geli Edith Camacho Becerra. Economista y trabaja en estadísticas de género en México y está haciendo maestría en metodología de la ciencia. Las estadísticas de género son aquellas que van a dar cuenta de una visión del mundo que no se había considerado y tiene que ver con la posición y la condición de las mujeres y niñas. Estos nuevos enfoques tienen fechas recientes de incorporación en los ámbitos académicos e internacionales, y digo pocos por nombrar aproximadamente 20 años. El desarrollo de estos nuevos enfoques tienen que ver efectivamente con los movimientos feministas y por otro lado tienen que ver con la disponibilidad de recursos financieros que los gobiernos han destinado a las oficinas de estadística para el ejercicio de desarrollar productos que tienen que ver con estadísticas de género. Y bueno, en este sentido, lo que muestro en esta investigación es cómo a partir de la creación del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, que va a ser una instancia que va a jugar un papel determinante en el desarrollo de estas nuevas visiones estadísticas en América Latina. Algunos países retoman, en el caso de México, y van a empezar a desarrollar productos que son como publicaciones, algunos bases de datos, algunos indicadores que tienen que ver con la perspectiva de género. Y la perspectiva de género hasta cierto punto limitada en términos técnicos, derivado de la posición que juegan las mujeres dentro de los espacios estadísticos. Y en este sentido, me gustaría compartirles el interés que surge porque a las feministas también nos interesa analizar y hacer críticas respecto de las metodologías cuantitativas y de los procesos estadísticos. Es por ello que en este texto van a encontrar de inicio lo que está sucediendo en el ámbito político del país, cómo están generándose ciertas sinergias institucionales y por otro lado, cómo se están desarrollando estas producciones. Para mí es importante comentarles que no es lo mismo hacer estadísticas de género que aperturar fuentes de información por sexo. Es decir, no es lo mismo tener una encuesta de uso del tiempo que dentro de todo su proceso de elaboración tiene la perspectiva de género a decir, ya tenemos datos de hombres y mujeres. ¿Okay? Son cosas totalmente distintas. Aperturar por sexo no es lo mismo que elaborar estadísticas. Y bueno, un poco la intención de este texto es mostrar cuál ha sido el recorrido de este tema a partir de las implicaciones que tiene que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se haya instalado como eje transversal la perspectiva de género, en donde de alguna manera se ven obligadas las instituciones a aperturar la información por sexo y a desarrollar información estadística con perspectiva. Es importante destacar que estas puntualizaciones respecto de las estadísticas de género tienen la misma edad que tienen los movimientos feministas en América Latina. A partir de los años 70, organismos internacionales habían apuntado a la necesidad de contar con información desagregada por sexo. ¿Por qué? Porque lo que no se cuenta no existe. Y si nosotros no contamos con la información de lo que sucede con las mujeres indígenas, con las mujeres migrantes, con las mujeres afrodescendientes, con los grupos LGBTI, con las masculinidades, estamos invisibilizando una parte de la sociedad y no solo invisibilizándolo a nivel social, sino a nivel de las políticas públicas. Porque, como ustedes saben, la información cuantitativa sirve en muchos de los casos para crear políticas y programas sociales. Y si no contamos con información que nos dé cuenta de lo que está pasando con estos grupos de población, pues dejamos fuera a una buena parte de la sociedad. Y en este sentido, la visión que plantean algunas feministas es una visión bastante interesante de las estadísticas de género. Cristina Carrasco lo señala.
así. Cuando se elaboran las estadísticas de género, se elaboran bajo un modelo teórico. Y lo que buscan en este momento las estadísticas de género, efectivamente, es posicionar dentro de esos espacios no solo técnicamente condiciones para las mujeres, sino políticamente y científicamente el tránsito de las mujeres dentro de esos espacios. Es por eso que desde México me parece un ejercicio importante analizar cómo ha sido este desarrollo y de alguna manera poder compartirles qué tantas limitantes puede tener este proceso. Los sentidos de lo biológico y lo natural, las experiencias de mujeres con técnicas de reproducción asistida desde una mirada interseccional. Autora María Cecilia Johnson. Doctoranda en Estudios de Género y becaria doctoral del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Para identificarnos como parte de un grupo social, para establecer distancias y fronteras con quienes reconocemos como distintos y distintas a nosotros, la raza es una dimensión que no podemos obviar. Pero al mismo tiempo, la raza es una diferencia a la que le damos un valor. Ser identificada como negra, indígena o blanca no es valorado de igual manera en América Latina. Por eso decimos que aquello a lo que le llamamos raza no es más que una manera de nombrar estas diferencias que hablan de la desigualdad basada en nuestros orígenes coloniales. Todo esto no es ajeno a las familias, y cuando una mujer o una pareja tienen dificultades para lograr un embarazo y recurren a la reproducción asistida y a la donación de gametas, de óvulos o de esperma, se encuentran con grandes dilemas porque justamente ese niño o niña podría no parecerse a sus padres, y la diferencia asusta. Si nos proponemos entender qué sucede desde el punto de vista de las personas usuarias de las tecnologías, lo que encontramos es que la experiencia con reproducción asistida no es igual para todas. Desde algunos recorridos, el uso de las tecnologías les ha permitido a las mujeres construir otros sentidos de familia, que rompen con el ideal de familia entendido como la familia heterosexual y bioconectada, como puede ser el caso de las mujeres lesbianas o las mujeres que deciden maternar sin una pareja. Pero a la vez, podemos ver que estas ideas también se reproducen en aquellas personas para quienes sí constituye un conflicto alejarse de este ideal de familia heterosexual que está fuertemente basado en la conexión biológica. Pero si analizamos también lo que sucede con las clínicas de fertilidad, lo que podemos ver es que muchas veces desde estos espacios se reproducen estos ideales normativos de familia vinculados a la conexión biológica y a la heteronormatividad, es decir, a la heterosexualidad como norma. Y allí nos encontramos con que desde las clínicas se suponen que las personas que acceden a estos tratamientos desean que sus hijos se parezcan a ellos. Es por eso que les ofrecen la posibilidad de utilizar donantes que sean lo más parecidos a los progenitores, a los futuros progenitores, con el fin, de alguna manera, poder conservar este ideal heteronormativo o simular o parecerse en mayor medida a las familias biológicamente conectadas. Por último, este entramado de lo que analizamos en relación a las experiencias de las personas, de las familias y los sentidos que le dan desde las clínicas de fertilidad, tampoco se pueden desconectar de un sistema mayor que es desigual y que reproduce las desigualdades a través de la racialización de nuestros cuerpos, que es un sistema neoliberal y colonial, que aún se encuentra presente en estos espacios y que a veces nos sorprenden, como son los espacios familiares y los vínculos más cercanos que construimos. Bailando por un dueño, cuerpos, objetos, mercancías. Autora Paola Bonavita, doctora en Estudios Sociales de América Latina, investigadora del CONICET y del área de género, feminismos y sexualidades del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de Córdoba. Históricamente se han reproducido y naturalizado estereotipos y prejuicios que refuerzan las desigualdades e inequidades de género. El hombre fuerte y poderoso y la mujer sumisa y complaciente son algunos de los ejemplos de tantos micromachismos. Estos micromachismos se sostienen en base a imaginarios sociales que circulan y que sostienen al patriarcado y determinan modos de ser y de hacer que son desiguales y opresivos. Los medios masivos de comunicación son el cuarto poder y ejercen enorme influencia en la sociedad. Se constituyen como una poderosa forma de producción y reproducción de la cultura a través de las representaciones sociales que insistentemente presentan. Algunas de esas representaciones son las relacionadas con el género, las relaciones de poder y la violencia hacia las mujeres y las niñas. Los medios son formadores de ideología, intercambian mercancías y crean visiones del mundo. Imponen gustos, preferencias, estereotipos y prejuicios.
nos dicen qué está bien y qué está mal, y es por eso que actúan como superestructuras ideológicas. Para analizar los sexismos en la televisión argentina, tomé el Bailando por un Sueño, que es un reality show conducido por Marcelo Tinelli y que se presenta a las 21 horas, que es el horario prime time de la televisión argentina, y tomé la edición 2016. Lo que me pregunté fue qué cuerpos se presentan como válidos en este programa, qué cuerpos son televisables, ¿se observan micromachismos y violencias de género mediáticas? En los medios de comunicación, los cuerpos de las mujeres se convierten en mercancías patriarcales, en objetos destinados a la satisfacción del deseo de sus consumidores. La mujer objeto beneficia al medio capitalista y a la industria mediática. Es un cuerpo que responde al patriarcado y a sus opresiones. Aún así, se hace culto a estas mujeres, se las convierte en diosas y se transmite un mensaje de éxito que se materializa en sus curvas. De esta manera se vende una doble mercancía. Por un lado, el cuerpo de esta mujer objeto, y por el otro, el deseo de tener ese físico. Y para cumplir ese deseo se ponen en marcha múltiples industrias que viven de la estética: cosméticas, productos light, perfumes, vestidos, cirugías, tinturas. Toda una industria sostenida en base a la creencia de que se debe cumplir un único estereotipo de belleza, determinado por los dos aliados, el patriarcado y el mercado. Algunos de los datos obtenidos del análisis del Bailando por un Sueño. En 2016 participaron 16 mujeres, 14 varones y una transexual. Si bien podríamos pensar que al incluir una trans se está fomentando la equidad, no es así. La transexual es convocada desde el humor y se apela a su picardía. En tono de burla se la vistió de novia y se hizo una performance con su novio en la que recreaban una boda, reforzando uno de los estereotipos más grandes del patriarcado, la de la mujer que aspira a ser esposa. Como vemos, no basta con incluir transexuales o travestis, sino que depende de la manera en que se las incluye. En cuanto al origen, en 2016 Bailando incluyó varias nacionalidades occidentalizadas: argentinos, españoles, uruguayos, italianos, venezolanos y estadounidenses. No se incluyeron aborígenes, ni árabes o islámicos, ni personas provenientes de países limítrofes, aquellos países que la Argentina discrimina o excluye. Lo mismo sucede con un participante de raza negra que formó la parte de la edición 2016. Es estadounidense, es boxeador y es occidentalizado. Entonces, se acepta la diferencia racial, pero solo si está legitimada por un origen extranjero y particularmente norteamericano. En relación a la edad, el 35% de los famosos participantes son menores de 30 años. Los mayores de 50 eran el 22% y todos eran varones. Los cuerpos de las mujeres que tienen derecho a visibilizarse deben responder al mandato patriarcal de la eterna juventud. Los cuerpos válidos, además, son cuerpos heterosexuales que venden deseos heteronormados. Bailando por un Sueño reproduce el machismo, la misoginia, el clasismo, racismo y el androcentrismo. El hombre se presenta como el dueño de ese objeto que es el cuerpo femenino y refuerza el mandato de que las mujeres deben complacer con sumisión el deseo de su macho. Perversamente sostiene que el éxito se halla en el consumo y que el consumo se dirige al cuerpo y se materializa en esos cuerpos intervenidos. Bailando por un Sueño fomenta el occidentalismo como ideal de belleza y anula cualquier diferencia posible bajo la máscara de incluirlas. Participa personas trans, pero las incita a cumplir con los mandatos patriarcales. Incluye negros, pero solo si son estadounidenses, como símbolo del imperialismo y del capitalismo occidental. Por supuesto que ninguno de ellos llega a la final. Tienen derecho a participar, pero no a ganar el certamen. Los medios, con su amplio poder, deberían fomentar una sociedad igualitaria, sin violencias ni machismos. Pero con este tipo de espectáculos no hacen más que contribuir a la reproducción del patriarcado en la sociedad capitalista, al consumismo y a las violencias de género contra mujeres y niñas. Industria del sexo, introducción al debate. Autora Gabriela Artazo. Estudiante de doctorado en Ciencias Políticas, becaria del CONICET y docente en las Facultades Sociales de Córdoba. Soy parte del Telar Feminista, que es un equipo de investigación que tiene por objeto poder abordar distintas temáticas, y en este caso a mí me toca hablar de industria del sexo, que podemos decir que son un conjunto de prácticas que están referidas a legitimar, reificar en el mundo simbólico social el dominio patriarcal.
Entre esas prácticas yo ubico la prostitución, la pornografía y la maternidad subrogada. Haciendo foco en lo que es la práctica de la prostitución, me interesa abordar un debate que se da entre dos corrientes históricas dentro del feminismo, autodenominadas propiamente cada una como abolicionistas y regulacionistas. Estas dos corrientes no llegaron al movimiento feminista sin hacer ruido, sino que generaron rupturas, tensiones, y hasta el día de hoy es un tema que divide aguas hacia el interior de la maroma de mujeres que nos autodenominamos feministas. Si uno plantea la prostitución como un trabajo sexual o como parte del sexo comercial, se encuadraría dentro de lo que es el regulacionismo. Y si uno piensa que el trabajo sexual no es trabajo sexual, sino que es prostitución y es parte de un sistema de esclavitud y de dominio patriarcal, se encuadraría dentro del abolicionismo. Básicamente a mí lo que me interesa, más allá de las disquisiciones que haya entre estas dos corrientes, es poder oponer una crítica desde el feminismo decolonial latinoamericano, que básicamente lo que intenta es situar, digamos, a esta discusión dentro del patrón de poder colonial, que es una manera de entender a las sociedades latinoamericanas como parte de un colonialismo, y a partir de ahí ver qué pasa con la industria del sexo. Es un debate sumamente complejo, rico, pero lo que me interesaría dejar como a modo de conclusión desde esta particular óptica, que es el enfoque decolonial, es poder pensar qué es lo que legitimamos desde Latinoamérica a partir de regular el trabajo sexual, o qué es lo que no legitimamos a partir de querer abolir al sistema de prostitución o el sistema prostibulario, como bien lo llaman. Espero haber podido hacer una buena introducción al tema. Es un tema que es frondoso en literatura. Invito a que puedan interiorizarse y hacer parte del debate. Mujeres protestantes y la construcción de otredad en Argentina, tensiones y ambivalencias. Autora Melissa Sánchez. Licenciada en Trabajo Social y doctoranda en Estudios de Género. Trabaja en atención a mujeres en situación de violencia. Ese trabajo busca deshomogeneizar categorías que parecen universales y absolutas, y por lo tanto identificar algunas tensiones y ambivalencias que se dan en las delimitaciones y configuraciones de otredades. Pensar estas categorías implica situarlas territorial y temporalmente. Este capítulo se focaliza a fines del siglo XIX y principios del XX, en tiempos de consolidación del Estado-Nación, donde se disputa la construcción de una identidad colectiva que universalice a los argentinos. Sí, los argentinos. El Estado moderno, desde su constitución de 1853, hace referencia a una nación moderna y civilizada, poniendo su mirada en un modelo eurocentrado, capitalista y de ciudadanía masculina, que intenta definir una identidad colectiva a partir de la exclusión de determinados otros no civilizados. Estos no civilizados eran los no blancos, las comunidades indígenas, afrodescendientes y también las mujeres que permanecían en un lugar infantilizado y de dependencia. Para poder pertenecer y ser reconocidos como parte de la nación, se esperaba que incorporaran determinadas normas sociales, modos de constituir el universo familiar, formas de producción, sujetos de producción y consumo. Estas normas sociales eran y son necesarias para el funcionamiento del sistema de la economía del capitalismo liberal. En este marco se generan discusiones sobre proyectos educativos con diferentes posturas en relación a la universalidad de la educación. Con este proyecto no solo se despliega un aparato de gestión educativa masiva en todas las provincias, sino que Sarmiento elaboró un plan de formación de maestras normales con maestras estadounidenses. Ahora sí, una primera categoría a problematizar es la del cristianismo, ya que es una religión institucionalizada de carácter imperialista, colonializadora y colonial, con fuerte injerencia en las políticas públicas desde los inicios de la nación. Sin embargo, al interior del cristianismo hay una diversidad de comunidades que plantean otros postulados. Entre ellos, la Iglesia protestante tiene una presencia de manera institucional en Argentina desde el siglo XX. Y muchos de ellos han participado en la vida pública y política, ensanchando las listas de liberales que se organizaban en contra de las corrientes de los reyes españoles. El protestantismo en Argentina, entonces, se encontraría en una doble tensión o ambivalencia. Por un lado, el protestantismo emerge en el siglo XVII como una forma contestataria ante la Iglesia católico-romana
propiciando nuevas configuraciones teológicas, ideológicas y también políticas con el poder de Roma. Por otro lado, mantiene un carácter hegemónico por encuadrarse dentro de la cosmovisión cristiana de carácter occidental, colonial y finalmente capitalista. Esto último se da por consecuencia de las disputas geopolíticas que ya se daban en Europa. ¿Y por qué hablamos de los protestantes? Porque entre 1869 y 1890 llegaron desde Estados Unidos 65 docentes. 61 de ellas eran mujeres. Vinieron para formar parte del proyecto de formación docente de las escuelas normales. Las hijas de Sarmiento, como eran llamadas, eran protestantes y algunas de ellas también eran activistas del sufragio femenino en su país de origen. Ellas formaron parte de un entramado de tensiones en el que, por su lugar de extranjeras, de mujeres formadas y blancas, se ubicaban en una posición privilegiada en relación con las maestras locales. Estas mujeres plantearon otra tensión. Por un lado, por su posición, tuvieron un lugar central en la difusión de los principios de la civilización capitalista y cristiana. Los contenidos de la Ley 1420 de la educación común contenía valores morales, de higiene, de sexualidad, hasta distinciones sexistas para varones, promoviendo habilidades vinculadas a la vida laboral y a las milicias, y para las mujeres contenidos que promovían los trabajos de sostenimiento de la vida familiar y los labores domésticos. Por otro lado, y al mismo tiempo, su participación en la esfera pública las posicionaba como trabajadoras y con posibilidades de leer y nombrar su mundo por sí mismas, en una sociedad donde las mujeres no tenían participación. El protagonismo de estas mujeres tuvo un carácter fundante en la construcción y en la delimitación de una forma de ser mujeres en la esfera pública. De este modo, la invitación es a continuar deshomogeneizando y animarse a identificar cuáles son las tensiones y ambivalencias que nos constituyen en los y las otras que hoy somos. Mujeres campesinas y saberes populares. Reconstrucción femenina de la tradición en el proyecto documental Campo Hablado. Autora Luisa Fernanda Muñoz Rodríguez, socióloga proveniente de la Universidad Nacional de Colombia y maestranda en Comunicación y Cultura por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Trabaja actualmente en la Universidad Manuela Beltrán de Colombia. Lee Paola Bonavita. Nicolás Rincón Guille, documentalista colombiano, realizó 3 películas documentales sobre el campo en Colombia. 3 historias que reflejan la resistencia de las mujeres campesinas en medio del conflicto armado en el país. Este proyecto documental tiene el nombre de Campo Hablado y es una radiografía de la condición del despojo de los territorios en el país a causa del conflicto armado en Colombia. El problema del despojo y del desplazamiento en Colombia es y ha sido una problemática vinculada al proceso de tenencia de las tierras. Colombia ocupa el primer lugar con la cifra más alta de personas víctimas de desplazamiento forzado en el ámbito mundial, con más de 7 millones de personas y más de 6 millones de hectáreas de tierra que han sido despojadas de las comunidades campesinas, afro e indígenas según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica. De estas cifras, más de 3 millones de personas en condición de desplazamiento son mujeres y a su vez pertenecen a las comunidades de subsistencia que lideran los movimientos por la liberación de la tierra y la protección del medio ambiente en el país. Campo Hablado es una etnografía visual del conflicto armado en el campo colombiano. Este proyecto documental vincula en forma de alteridad las voces de las mujeres campesinas a partir de sus historias de vida y sus propias narrativas testimoniales. Evidencia los diferentes relatos identitarios frente a sus territorios y desde los saberes tradicionales. Visibiliza las prácticas de crueldad y disciplinamiento que las comunidades han tenido que sobrellevar durante este eterno periodo de guerra. El primer documental de esta trilogía se llama En lo escondido y fue realizado en 2007. Narra la historia de Carmen Muñoz, una campesina colombiana, madre y abuela que desde los 13 años fue víctima de varios tipos de violencia. Describe los acontecimientos de su vida partiendo del relato mágico y tradicional vinculado a la brujería. Carmen no se ubica en el lugar de víctima.
Es una mujer campesina que ha vivido al interior de las dinámicas del campo colombiano y su historia es, al mismo tiempo, la historia de muchas campesinas que a partir de sus tradiciones se vinculan con su pasado para seguir adelante. Según palabras del director, en el campo colombiano la noche oscura está poblada de seres de todo tipo. Cuando nada se ve, todo se escucha. Las visitas de las brujas, los ruidos de la bestia y los golpes en la puerta. En el segundo documental, realizado en 2010 y denominado Los Abrazos del Río, podemos acercarnos al universo mitológico de la existencia del guardián de los ríos. Se da inicio a este relato a través de la figura del Moán, que hace parte del folclore y mundo mágico colombiano. El Moán es un ser mitológico protector de los ríos. Los pescadores le llevan tabaco y aguardiente como ofrenda para que el Moán les ayude en la pesca. A partir de este universo mágico, en esta pieza documental se realiza el acercamiento al territorio, con el panorama del río Magdalena, que paulatinamente se articula con el relato de la guerra y la muerte a causa de los grupos paramilitares en la región. El tercer y último documental, denominado Noche Herida y realizado en 2015, comienza con una plegaria a las ánimas benditas. Ánima mía, ánima de paz y de guerra, ánima de mar y de tierra, que todo lo que tengo ausente o perdido se me entregue o se me aparezca. Noche Herida es la narrativa testimonial de Blanca, mujer campesina que fue desplazada en 2003 por la guerra en Antioquía y que llega con sus 3 nietos a las zonas periféricas de Bogotá a continuar con su vida. Su resistencia a partir del cuidado y la protección de sus nietos, que ahora en la ciudad tratan de mantener la vida que tenían en el campo. Blanca se apega a las oraciones, a sus rezos íntimos, a las ánimas benditas del purgatorio. La narrativa nos lleva a la situación de despojo que vivió hacia el 2003 y llevada por las dinámicas de la violencia a los límites de la ciudad. A través de este territorio y recorrido etnográfico es posible que retomemos la profunda preocupación frente a la recolonización de los territorios, con lo cual se gesta lo que se denomina la guerra contra la vida. Y desde ese lugar, el cuerpo de las mujeres, igualmente territorializado y colonizado, es dispuesto como artefacto de guerra, es disciplinado, así como los modos de vida de las comunidades. De igual forma, visibiliza los marcos de resistencia gestados por las mujeres en las comunidades, a partir de los saberes situados, las narrativas testimoniales y desde los saberes populares que han construido las formas de ser y de estar en el territorio. Estas mujeres semilla, narradoras de su realidad, a partir de diversos universos, que además vinculan lo mágico y las prácticas y saberes ancestrales, permiten adicionalmente entrever la importancia de vincular a la comunidad como principio incluyente que cuida la vida y que desde allí se gesta la construcción identitaria, desde la complementariedad. Hermanos y hermanas viven y construyen el tejido comunitario conectado con el arraigo de su territorio. Esta construcción de comunidades genera la reivindicación de la memoria colectiva, de las narrativas de lo que somos en el campo de lo simbólico, volviendo al pasado identitario para actualizarlo, como lo expresaba la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui. Las comunidades gestan y reproducen sus saberes tradicionales como una forma de regresar en espiral hacia el pasado para proyectarse en el futuro, que se conjuga con las contradicciones del presente y en esa medida posibilita la construcción de sus territorios identitarios. Campo Hablado permite ver en su recorrido las luchas identitarias y de reconocimiento de las comunidades como canal de resistencia a las estructuras de violencia que recaen sobre ellas, a partir de la narración biográfica y testimonial de sus historias, donde el universo de lo mágico y del saber tradicional construye al mismo tiempo el terreno de resguardo de sus antepasados y la posibilidad de fortalecer las rutas de conexión constante con sus memorias colectivas. Permite pensar en Colombia desde los saberes situados, genera un íntimo acercamiento a la historia de vida de millones de mujeres que sufren y que han sufrido las secuelas de la guerra interna en este país. Sus voces se propagan en la defensa de la vida y los territorios, en la recuperación de los saberes como forma de resistencia. Evidentemente, Nicolás Rincón Guille nos ha permitido observar cómo el campo nos habla a través de las mujeres campesinas y de las comunidades campesinas.
La maternidad como categoría de análisis en el juzgamiento de mujeres en casos de infanticidio. Autora María Eugenia Gastiayoro, doctora en Derecho y Ciencias Sociales y becaria postdoctoral del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. En mi artículo lo que yo me propongo analizar es la maternidad como una categoría de juzgamiento en casos de filicidio, específicamente infanticidio, que es una figura que ya está abolida del Código Penal y hoy se caracteriza como lo que es un homicidio calificado por el vínculo. Sobre todo, digamos, lo que hago es partir de una categoría central, que es esta, la maternidad, y cómo funciona la maternidad en el orden patriarcal, en este sentido, cómo está ligada a la cuestión de percibirla como una cuestión que es individual, que es innata, que es biológica, donde las mujeres tienen como destino natural la maternidad y en este sentido tienen un instinto para cuidar. Entonces, ¿qué pasa cuando esta norma es violada por las mujeres? Es decir, ¿qué pasa específicamente en estos casos? Cómo en estos casos esta naturalidad no va a ser puesta de manifiesto porque son mujeres que van en contra de esta norma al claramente ser imputadas por la violencia contra sus hijos en el orden de matar a su hijo recién nacido. A partir de esto lo que hice fue analizar una serie de sentencias que tomé, que fueron emitidas en la provincia de Córdoba a lo largo de 10 años. Y esto se inscribe un poco, lo podemos pensar, a nivel nacional. Uno de los casos importantes fue el caso de Romina Tejerín en el año 2005, donde ella iba a ser enjuiciada y condenada a 14 años de prisión. Y claramente en este caso el movimiento de mujeres va a tomar partido por ella porque surge la cuestión del abuso sexual que ella había sufrido y que se revela a través de este hecho cuando ella dice que al matar a ese bebé ella ve la cara del violador cuando él nace. Acá entonces esto nos trae cómo se empiezan a entrecursar estos casos y cómo desde el movimiento de mujeres lo que se revela también es la cuestión de apuesta a pensar primero sobre la figura del infanticidio. ¿Por qué? Porque si hubiera sido juzgado por infanticidio la pena era tras 3 años. Entonces, cuando va a ser abolida esta norma, pasa a ser un homicidio a cadena perpetua. Y también acá entra la cuestión del aborto, digamos, si ella hubiera podido abortar, hubiera sido distinto su destino. Otra cuestión, hay otros casos que también en Córdoba van a tomar trascendencia pública, hasta el caso actualmente el año pasado se juzgó a Dayana Gorosito, en el año 2006 fue el caso de Eli Díaz, donde también se enmarcan en casos de abuso sexual y en el caso de Dayana, un caso de violencia machista. Son casos que vuelven a poner en cuestión para poder pensar el sistema jurídico, cómo lo podemos pensar en conexión con la justicia y con el orden de género y poder abordar estos casos de una perspectiva feminista que permite de alguna manera poner otras dimensiones para ver cómo se va construyendo la sentencia con un sentido y en ese sentido qué pasa cuando ese sentido está ligado a pensar imaginarios sobre estas mujeres que se vienen a interpelar desde un lugar de la buena madre, la buena esposa y cuestiones que hacen a la reproducción de un orden que es desigual y que también está anclado en cuestiones de género, de raza, de clase, que de alguna manera van a impactar en el orden de las decisiones. Por eso creo importante poder pensar, cuestionar primero este imaginario de la maternidad, por un lado, y por otro lado, dar cuenta de cómo se inscriben estas decisiones en una justicia que termina siendo una mirada patriarcal y machista sobre la construcción de estos órdenes, y como tal, digamos, la perspectiva feminista puede aportar una serie de herramientas, un clivaje de género, van a decir algunos, que permite de alguna manera salir de esta postura de la victimización, pero también de posturas puramente punitivistas. Práctica política, militancias y éticas feministas, reconstrucción de experiencias de organización feministas en el interior de Córdoba, Oncativo, Oliva. Autora Melina Andrea De Angeli, profesora de Historia e investigadora del área de Feminismos, Género y Sexualidades del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, en este capítulo del audiolibro vamos a hablar de las prácticas feministas del interior cordobés a los fines de indagar e identificar cuáles son las características, las notas características que asume esta práctica feminista y el modo en que ello nos permite también hablar de una determinada ética feminista.
En principio podemos decir que cualquier intento de definir o caracterizar el feminismo corre el riesgo de ser inacabado, sea digamos por lo complejo, lo multifacético, lo plural del movimiento. Pero sí podemos sintetizar el feminismo como producción de pensamiento crítico y también como militancia y acción política. En este sentido, entonces, reconstruir estas prácticas feministas, estas prácticas de organización feministas, nos permite indagar precisamente en esto, en cuáles son los sentidos sobre los que se construye precisamente la praxis política del feminismo y si ello nos permite identificar o no la existencia de una ética feminista. Las organizaciones sobre las que trabajamos son No al abuso de la localidad de Uncativo y Oliva contra la violencia de género de la ciudad de Oliva. Ambas son del interior provincial. Podemos decir que en los discursos de las militantes entrevistadas y en la práctica de militancia feminista hay una base ética que denuncia el sistema de opresiones, de jerarquías y de desigualdades imperante entre los seres humanos. A su vez, se denuncian el silenciamiento de todas las experiencias que no son lo masculino. Entonces, la necesidad de disputar el espacio público, de instalar en el debate público la cuestión de género y de reivindicar la legitimidad y la veracidad de los hechos denunciados, por ejemplo, en los casos de abuso o en los casos de maltrato, es uno de los objetivos que señalan las militantes feministas como primordiales de sus organizaciones. Por otra parte, también encontramos que el feminismo aparece no solo como una perspectiva crítica que permite analizar la sociedad e identificar los mecanismos de opresión que en ella imperan y también incita la acción política y promueve la acción política, sino que en el discurso de estas militantes feministas entrevistadas encontramos que no se admite la posibilidad de ser indiferente frente a este sistema de opresiones. Las feministas muchas plantean que si vos no sos feminista, sos entonces funcional al sistema de jerarquías y desigualdades de la sociedad actual. En relación a la dimensión ética, retomamos los planteos de Marcela Lagarde, quien sostiene que la sororidad es una de las claves del feminismo actual. Y en ese sentido, esta dimensión está muy presente en los discursos de las militantes entrevistadas, esta idea de sororidad que remite a la hermandad entre mujeres, a tejer vínculos y redes entre mujeres, para así desandar los restos misóginos que nos conducen a enfrentamientos entre nosotras, tiene una fuerte presencia en los discursos de las militantes que entrevistamos como estrategia de acción política y como dimensión ética de la acción. Es un imperativo de la propia acción que encuentra además su base en la empatía. La empatía aparece como presupuesto de la sororidad y de la solidaridad con las propias congéneres, a la vez que permite entonces establecer redes que unen e incluyen la diversidad. En ese sentido, a partir de esta diversidad, también las militantes plantean la necesidad de repensar constantemente al sujeto del feminismo para así incluir la más amplia diversidad de formas de habitar el género y la diversidad de experiencias que constituyen, digamos, lo que es la otredad, la alteridad de lo masculino. Entonces, básicamente, digamos, la sororidad es la clave sobre la que se construye esta dimensión ética de la acción política feminista, según el discurso de las feministas que han sido entrevistadas, hacia un camino que tienda a la inclusión, a la justicia social y a la equidad. Resistencia feminista desde las memorias. Autora Belén Nocioni, licenciada en Comunicación. Lee Gabriela Bart-Wigdor. Las memorias feministas constituyen una forma de resistencia política específica y modifican la posibilidad de lo narrable. A las mujeres, como a otras existencias subalternas, se les ha negado la capacidad para producir sus propios relatos. Esto constituye uno de los mecanismos centrales de la dominación. Cada nueva generación de feministas se ha visto obligada a documentar lo más elemental exposición de la opresión de las mujeres una vez más. En la configuración de Latinoamérica, en su configuración histórica, patriarcal, racista, colonialista y capitalista, hay procesos de selección y exclusión de lo que se considera narrable e historizable. Las mujeres no forman parte de estos relatos. ¿Por qué? Porque la historia narra a partir de una supuesta homogeneidad de totalidad y desaparecen las marcas de producción de la historia y de los cuerpos. Lo terrible de esa historia, que insiste en desconocer la diversidad y que piensa y narra a un sujeto abstracto, un sujeto universal, que se pretende universal, sin marcas de clase, ni de procesos de racialización, ni de diferencias sexuales, es el que se naturaliza a un universo masculino blanco, de clase media y heterosexual. En el todos, las marcas desaparecen, las diferencias se invisibilizan y las exclusiones se silencian.
no se habla de nosotras. Los cuerpos oprimidos son resultado de procesos de jerarquización que confieren siempre a las mujeres el lugar del derrotado, quitándoles sus voces y la posibilidad de reconocerse positivamente de sus saberes. Por eso, construir memorias feministas posibilita un espacio de libertad frente a los saberes impuestos. Hacer memoria es un ejercicio a contrapelo, una práctica reveladora, que corre el centro como elemento explicativo y le da valor a las subjetividades que transitan fronteras y que han sido puestas en los márgenes del mundo, como siempre señala el feminismo decolonial. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el símbolo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como a punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.